Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de estudio bíblico existencial, donde compartimos esta hermosura de la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro caminar. Y comenzaremos con la oración, invocando que nuestros corazones se abran al Espíritu Santo y podamos compartir esta palabra y hacer la vida en nuestras vidas. Padre de infinita misericordia, te damos gracias por tu palabra, por tu revelación, y nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca y podamos así mirar las entrañas de esta palabra y poder asumirla para hacer la vida en nuestras comunidades, en cada momento y en cada lugar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a mirar el capítulo 6 de esta primera epístola a Timoteo. Con este capítulo 6 cerramos la carta, se termina la carta, recordando que lo más seguro es que esta carta no la escribió Pablo, sino un discípulo de Pablo hacia el año 90-100, cuando ya las comunidades están más organizadas, y esta carta es dirigida a un pastor de la comunidad, en este caso Timoteo, y precisamente por eso se llaman cartas pastorales desde el siglo XVIII, porque como está dedicada a un pastor y que ese pastor sepa llevar la comunidad, han recibido este nombre. Capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no le falten el respeto por ser hermanos, sino al contrario, que los sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios los que reciben su servicio. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas
y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará patente el bienaventurado y único soberano y Rey de reyes y Señor de los señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con libertad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida eterna. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con ustedes. Bien, este capítulo sexto y final de esta primera epístola a Timoteo cierra, como hemos dicho, esta carta, pero llena de una serie de recomendaciones muy, muy valiosas para ayer y para hoy. Entonces, primero vemos el tema de los esclavos. Para entender el tema, porque a veces incluso he leído que Pablo estaba a favor de la esclavitud, que Pablo no defendía a los esclavos. Lo que pasa es que en tiempos de Pablo, como en tiempos de Jesús, era muy común la esclavitud. La esclavitud incluso en Israel. Había esclavos que podían ser israelitas también, y esclavos que eran paganos o no israelitas. ¿Qué pasaba con la esclavitud en Israel? Los esclavos israelitas podían servir 6 años y a los 7 años había que darles libre, porque se celebraba pues el sabático, el año sabático, y se les daba libertad. Pero si los esclavos eran extranjeros, podían ser esclavos de por vida en el mundo de Israel. Por otro lado, en el mundo griego, la esclavitud era también muy abundante. Había también una diferencia, y es que en Grecia muchas veces los esclavos eran personas instruidas, no eran personas de bajo perfil, eran personas educadas, instruidas, hasta el punto que muchas veces los maestros del momento, los pedagogos, los que daban clase a los niños, eran esclavos. Entonces, en el mundo griego. En el mundo romano era mucho más difícil, porque dice la historia, los estudios, que hasta el 50%, 60% de la población era esclava en el mundo romano. Es decir, era una gran cantidad. Y los dueños de los esclavos regularmente los adquirían como botín de guerra o los compraban de botín de guerra. El dueño podía castigar al esclavo por cualquier cosa y mandarlo matar también. Y la muerte para los esclavos era la crucifixión. De hecho, dice que César Augusto, según los estudios, mandó crucificar más de 30,000 esclavos. César Augusto, imagínense. Es decir, era muy fácil matar a los esclavos, porque la muerte más propia de los esclavos era la crucifixión, porque la crucifixión es la pena más horrorosa y más inhumana.
Tanto así que a un ciudadano romano no se le podía crucificar. Solo los que no eran ciudadanos romanos. Y para crucificar a un ciudadano romano tenía que haber hecho algo muy, muy terrible, que prácticamente hubiese movido a sacarle, a quitarle la ciudadanía. Entonces, los esclavos se ven en diferentes experiencias. Ahora, en el mundo en que Pablo está hablando, hay de diferente, porque Pablo está hablando fuera de Israel. Está escribiendo fuera de Israel. Quiere decir que hay esclavos de gente griega y esclavos de gente romana. Sea como sea, miren lo que Pablo dice. Claro, ¿por qué dice Pablo lo que dice? Porque en ese momento, si Pablo hubiera hecho una cruzada para eliminar la esclavitud, ¿qué hubiera pasado? Lo hubiera matado el imperio de una vez. O sea que Pablo era inteligente. Entonces lo que Pablo quiere hacer es que tanto los esclavos como los que esclavizan, descubriendo a Cristo, vivan según Cristo. Entonces va a decir, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, viene el término yugo que Jesús utiliza. El yugo está puesto en el cuello, ¿no? Consideren a sus dueños como dignos de todo respeto. Es decir, que los esclavos, claro, está hablando a cristianos, a esclavos que se han convertido al seguimiento de Yoshua. Entonces, como esclavos, no pueden hacer otra cosa ahora mismo. Son esclavos. No pueden salir de la esclavitud ahorita, la física. Pero, como cristianos, traten a sus dueños con todo respeto. Y miren lo que dice: para que no se blasfeme del nombre de Dios y de su doctrina. Es decir, si un esclavo es cristiano y se amotina contra su jefe o es grosero, el jefe menos se va a convertir al cristianismo, porque es decir, este es cristiano y mire cómo habla, cómo trata. ¿Ve? Entonces dice, traten bien a sus dueños. Y el fin es que no blasfemen contra Dios, contra el nombre de Dios, ni su doctrina. Los que tengan dueños, dice el versículo 2, los que tengan dueños creyentes, porque habían esclavos de dueños no creyentes y de dueños creyentes. Los que tienen, dice, los que son esclavos de dueños creyentes, no le falten el respeto por ser hermanos. Es decir que cuando en una casa había esclavos y se convertían al cristianismo o se metían al camino de Yoshua, tanto los dueños como los esclavos, la vida cambiaba en esa casa. Porque en adelante seguían siendo esclavos ante la sociedad, pero se trataban como hermanos. Entonces Pablo dice, por ser así, por ser hermano, tampoco le falten el respeto. A que al dueño que no es cristiano le tengo miedo porque después me castiga, y este como es hermano lo puedo ir respetar porque es hermano. Dice, no, también guárdale respeto, no le faltes el respeto, ¿sí? Sino al contrario, que lo sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios. Que los reciben de los que reciben su servicio. Es decir, con más razón, sírvanle, hagan su servicio con amor, porque lo reciben creyentes de Dios. Entonces, esto para hoy, para nosotros, la noción que tenemos de esclavitud es la esclavitud de las Antillas, la esclavitud africana, y nos imaginamos los grilletes y los negros sufriendo. Es que esa no fue la esclavitud allá. Era otra forma de esclavitud. Y ha habido muchos sistemas de esclavitud. Entonces, este que Pablo nos menciona es un sistema muy particular. Incluso algunos autores sociológicos sostienen que la sociedad de hoy, en la gran mayoría, está esclavizada. Y lo peor es sin darse cuenta. Una sociedad esclavizada por el sistema. Por el sistema. Una sociedad esclavizada por la economía,
por el mundo de la salud, entre comillas, por la educación, por la forma de la educación que están formando para ser esclavos. Gente que trabaja, imagínense, si uno le dijera en tiempo de Jesús a alguien, bueno, en el siglo XXI, la gente de la ciudad se levanta a las 4 de la mañana para hacer comida y llevar la comida, ir a trabajar todo el día y regresan a las 8 de la noche a su casa para arreglar las cosas, dormir y levantarse otra vez a las 4 de la mañana, todos los días. Va a decir, oh, qué esclavos tienen ustedes, ¿ah? Pero no lo vemos. En esta forma nos han ido esclavizando de una manera muy interesante, ¿no? Entonces es necesario despertar. Bien, entonces dice el versículo que sigue, ¿no? Esto debes enseñar y recomendar, tanto lo primero como lo que viene. Es decir, ¿qué está haciendo Pablo? Está evitando que los esclavos mueran. Un esclavo que se rebela es un esclavo que hay que matar. Si el esclavo hace su trabajo en nombre de Cristo y de Dios, se vuelve un signo para el no creyente. Y si es creyente el jefe, con más razón, más signo todavía. Entonces dice, esto enséñalo. Pero además dice, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esto aquí es importante, ¿por qué? Porque recordemos que los evangelios se escriben hacia los años 60, 65 en adelante. El primero, que es supuestamente Marcos, aunque se supone que hay otro que no conocemos, que fue una fuente básica, y se le llama el Evangelio Q, la fuente Q. ¿Qué pasa? Que este autor, Pablo, no conoció los evangelios escritos. Pablo escuchó hablar de Jesús. Pero Pablo mismo dice que a él solo le interesa a Jesús resucitado. Que a él no le interesa el que pasó por Jerusalén. Eso lo dice Pablo mismo. A mí no me interesa la vida del hombre Jesús, sino la vida del resucitado, punto. Sin embargo, este autor dice otra cosa. Fíjense lo que dice: si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo más probable es que ya esta persona ha visto los evangelios, o al menos alguno. Lo ha escuchado y lo ha visto de manera escrita. Y seguir así, dice, el evangelio de Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina significa enseñanza. A veces nosotros creemos que doctrina es algo fijo. No, doctrina es enseñanza. Y dice la enseñanza, doctrina de la sana piedad. La pietas, que es el amor que se baja al otro, que lo comprende. Entonces una doctrina que viene de Jesús y que es amorosa. Y aquí es uno de los textos donde se nos invita a ir a la palabra del evangelio, a ir a la palabra de Jesús, es decir, volver al evangelio. ¿Por qué razón? Porque a veces ha sido como un péndulo en la iglesia, ¿no? Desde el principio, y es: o nos vamos por la doctrina, conocidas como normas de la iglesia, o nos vamos por el evangelio. Y muchas veces doctrina y evangelio no concuerdan, ¿sí? Muchas veces las leyes que vivimos en las comunidades no concuerdan con lo que Jesús enseñó.
¿Ven? Entonces, ¿cuál es el camino de lo religioso? Por ejemplo, el cristianismo es una religión. Esto es innegable, ¿no? Pero el evangelio no está al servicio del cristianismo, de la religión, sino al contrario. La religión debe estar al servicio del evangelio. Y al máximo posible, la religión debe estar centrada en el evangelio. Por eso el Concilio Vaticano II, que es magnífico, sobre todo en la Lumen Gentium, también la Dei Verbo lo va a presentar, dice lo primero, vemos en Dei Verbo por lo primero no es la manifestación de una ley, de una doctrina, sino que lo primero es la manifestación, la autorrevelación del Dios amor. Antes que cualquier ley, antes de cualquier norma, lo primero es la manifestación, el automanifestarse de un Dios amor. Esto cambia toda la eclesiología, toda la manera de ver la iglesia, la comunidad cristiana. Por lo cual, ya aquí hay un principio que es lo que está haciendo Francisco. Francisco en Evangelii Gaudium, por ejemplo, ha hablado del evangelio licuado. Hemos licuado el evangelio. Hemos sí seguido muchas leyes, el domingo, el otro, el Viernes Santo, la Semana Santa, que no está mal, ¿no? Está bien. Pero la gente piensa que haciendo eso, caminando al ángel, caminando a donde sea, ya con eso cumplió. Ya cumplí, ya fui a misa, ya hice la primera comunión, ya cumplí, ya hice la confirmación, ya cumplí, ya me casé por la iglesia, cumplí. Mientras que el evangelio es una forma de vida. El evangelio es un camino de vida. Y es un camino de vida semejante, igual al de Jesús. El camino del evangelio es asumir la vida de Jesús con su proyecto, que es el proyecto del reino de Dios. Entonces, por eso en el Jesús hombre, que es el que caminó por la tierra y que está amalgamado en los evangelios con el Jesús de la fe, porque no creamos que en los evangelios solo se presenta al Jesús hombre. Los evangelios se escriben muchos años después de la resurrección. Por lo tanto, en los evangelios está amalgamado el Jesús de la historia, el recuerdo del Jesús de la historia, pero también la experiencia de la comunidad o las comunidades con el Jesús resucitado que experimenta la comunidad. Entonces, en ese vestigio allí en los evangelios, lo que hay del proyecto de Jesús, eso es lo que tenemos que asumir nosotros. Y que podemos asumirlo como en Lucas 4, 16 siente, ¿no? El Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, dar liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberación a los oprimidos y anunciar el año de la gracia del Señor. Esos 5 puntos que toma de Isaías hablan del proyecto del reino. El proyecto del reino es el proyecto del reinado, malkutá en arameo, malkut en hebreo, que es reinado, el reinado de Dios. Es decir, el reinado del amor. Y en el reinado del amor es un reinado de un Dios que nos comunica el amor, nos revela que somos amor y nos llama a vivir el amor como el auténtico culto a Dios. Vivir el amor es el culto auténtico a Dios. Entonces, esa vida de amor se vive en la comunidad y se lleva a todo el mundo. Vayan a todos los rincones de la tierra. Y esa vida de amor, por lo tanto, es vida que se encuentra con las personas. Y con esas personas se realizan 4 cosas que Jesús vivió en su proyecto.
el amor a la persona humana, sea quien sea. 2, la preocupación por el dolor, la enfermedad, el sufrimiento de la persona humana. 3, el hambre de la persona humana. Y 4, las relaciones de la persona humana. Todo lo que se habla de Jesús en los evangelios toca esos 4 puntos. Por lo tanto, el Papa decía que una iglesia que está en autorreferencialidad, que se está mirando el ombligo, que se reúne y qué bonito y cantamos y nos reunimos para juntos como comunidad, pero donde no importa ni Cristo realmente, ni los pobres, no es iglesia de Cristo. Y esto es muy duro hoy, si lo ponemos a pensar, es muy duro, Una comunidad, una iglesia, donde Cristo no es el centro, no importa Cristo, ni importan los pobres, porque si no importan los pobres no importa Cristo. Yo estoy en el más insignificante de mis hermanos y de tus hermanos. Eso lo hemos olvidado, porque eso no conviene. Conviene que uno pues cumpla, pero eso de meterme al evangelio, eso no me gusta. Por eso el Papa diga, hay que volver al encuentro con Jesucristo vivo. Entonces dice, además de esto, dice, enseñen esto, o sea, que es conforme a la piedad, porque quien no enseñe lo que te he enseñado, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Es decir, el que no enseña el evangelio de Jesús está cegado y no sabe nada. Pero ese enseñar no es el enseñar que nosotros entendemos. Recuerden que en el mundo actual, posmoderno, la enseñanza es algo teórico regularmente. Yo puedo enseñarte matemáticas, pero eso no importa cómo vaya mi vida, o ciencias sociales, o psicología, o medicina, o lo que sea. Yo puedo enseñarte eso y eso no tiene que ver nada con mi vida. Mientras que en el mundo de Jesús y esos tiempos cercanos, vida y enseñanza van de la mano. Por eso algunas profesiones no podían seguir a Jesús. Yo explicaba, los maestros, los que tenían burdeles, los que tenían carrera de caballo, no podían, porque la carrera va junto con la vida, lo que ejerzo, el trabajo. Entonces, cuando aquí dice que el que no enseña lo que Jesús enseñó, está ciego y no sabe nada. No sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Esto es bien serio, Porque, ¿qué está diciendo? Dice, mira, quien no enseña lo que Jesús enseñó, la doctrina de Jesús, es decir, la enseñanza de Jesús, sino que enseña lo contrario, son personas ciegas por el orgullo y no saben nada. Padecen la enfermedad de las disputas y contiendas, que es muy común en las comunidades, las disputas y contiendas. Además de eso, las envidias, las discordias, la maledicencia, es decir, el juicio, él está hablando de los demás, la maledicencia, las sospechas malignas, todo lo estamos presuponiendo, sospechas malignas, presuposición. Además de esto dice, discusiones sin fin, propia de gente que tiene la inteligencia
corrompida, corrupta. Es decir, una inteligencia que sigue el camino del ego, no el del Espíritu Santo. Y que además piensan que la piedad, cuando habla de la piedad, es la enseñanza de Jesús. Piensan que la piedad es un negocio para ganar dinero. ¿Ve? Piensa que la piedad es un negocio. Y ciertamente es un gran negocio la piedad, o sea, el seguir la enseñanza de Jesús, con tal de que se contente con lo que tiene. Es decir, no ser avaro, la avaricia, con tal de que se contente con lo que tiene. Mire, no dice que no ahorre, no dice que no trabaje por un futuro, no dice eso, sino que en el momento presente lo que tienes, conténtate con ello. No estés deseando lo que no tienes y perdiendo lo que tienes. ¿Ve? Eso es fundamental, fundamental. Mientras tengamos comida y vestidos, estemos contentos con eso. O sea, lo mínimo de la dignidad de la persona. Los que quieren enriquecerse, fíjense que una cosa es querer superarse, tener una vida digna, que todos merecemos, y otra cosa es enriquecerse. No es el mismo deseo. Una persona que quiere tener una vida digna, trabaja pues por la vida digna, pues se esfuerza, sí, ahorra. Y otra cosa es enriquecerse, que lo lleva entonces a otras cosas, muchas veces, ¿no? Dice, por lo tanto, mientras tengamos comida, estemos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Eso lo podemos ver cuántas veces ese deseo de riqueza, ese deseo de algo, hace que la familia se divida, que los hermanos se odien por una herencia del papá que no sé qué, que no sé cuánto. El deseo de riqueza. Eso te hunde. Y va a explicar por qué razón. Va a explicar por qué razón. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y esto por qué? Porque recuerden el pasaje de Jesús cuando le dicen, ¿hay que dar el impuesto al César o no? Y Jesús dice, dame una moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Habían dos imágenes, ¿no? La de la moneda y del que contenía la moneda en la mano. El que tenía la moneda en la mano, ¿quién era? Una persona. ¿Imagen de quién? De Dios. Y en la moneda estaba la imagen del César. Dale a Dios lo que es de Dios, tú, y dale al César lo que es del César, el dinero. En este mundo se usa el dinero. Claro que sí, hay que usarlo, pero dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tu corazón, tu mente, tu vida. Porque si lo hago al revés, entonces termino destruido. Se destruye todo. Entonces por eso él dice, es más, dice, el afán, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, por dejarse llevar de él, ¿de quién? Del dinero, que el dinero te llama. Pero es una ilusión, fíjense. Y eso a veces no lo entendemos. Si el dinero está en papel, es papel, coloreado. Y nosotros le hemos dado el valor. ¿Sí? Nosotros. Y fíjense que si es piedra, oro, también es una piedra. Nosotros le hemos dado el valor. Incluso ahora por ahí, a veces encontramos en internet o lugares que dicen, compro los billetes de $2, los que tienen el 2, porque eso no hay. Y los compro a $100, por ejemplo. El billete vale $2, pero le estoy dando un valor de 100. Es el ser humano el que pone el valor de las cosas.
¿Ven? Entonces por eso es efímero. Confiar en Él es confiar en algo que no es real. ¿Sí? Y lo peor es creer que nos da la felicidad, ¿no? Cuando eso es falso. Dice, y por eso muchos se extraviaron en la fe, seducidos por él, por el dinero, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. ¿Eh? Con muchos sufrimientos. Tú en cambio, hombre de Dios, esto es fundamental. Tú en cambio, hombre de Dios. ¿Quién eres tú, hombre de Dios, mujer de Dios? ¿A qué se refiere Pablo? Aquel que ha aceptado y ha asumido ser hombre de Dios. ¿Cuándo se aceptaba esto? ¿Cuándo se asumía? Con el bautismo. El bautismo se hacían adultos que hacían un proceso catecumenal que puede durar 1 año, 2 años, 5 años, y cuando estaba listo, cuando estaba iluminado, es decir, había salido del error y estaba en el esplendor de la verdad, asumía la vida de Cristo. Es decir, aceptaba que era un hombre de Dios, una mujer de Dios. No se convirtió en un hombre de Dios, es hombre de Dios. Antes no lo sabía, antes no lo vivía. Ahora me doy cuenta que soy un hombre de Dios, a eso se refiere. Entonces tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia. Hay que entender pues la sedaká, el acto de bondad que cubre el error del hermano. ¿Sí? Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la pietas, de la fe, del amor, de la paciencia en el sufrimiento y de la dulzura. Es decir, una persona puede, si tiene fe, si tiene amor, si tiene esperanza, en el sufrimiento tendrá paciencia. Y aún en medio del sufrimiento será tierno. ¿Ve? Porque tiene fe, amor y esperanza. Combate el buen combate de la fe. Entonces Pablo, para que el mundo en guerra continua. Entonces miren los combates. Ahora hay un combate de la fe, una forma literaria. No es que sea una pelea. No, es para hablar de cómo en el combate hay un movimiento que se está dando. Dice, combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que ha sido llamado. ¿Cuándo? Ya. No está diciendo para el futuro. Estamos llamados a la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Decía el Papa Benedicto en Spe Salvi número 10 y luego la responde en el número 13. Dice, la vida eterna es como el instante no temporal en el que la totalidad me abraza y yo abrazo la totalidad. Es como el instante en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. ¿Qué es la vida eterna? Imagínense, uno se sumerge en el océano infinito del amor de Dios. Es haberme rodeado, lleno del amor de Dios. Eso es la vida eterna. Por eso la vida eterna se puede vivir aquí ya. Si yo experimento que Dios me ama totalmente, ya estoy en vida eterna. Y por eso el que tiene al Hijo, a Jesús, es decir, el que acepta la vida de Jesús, eso es tener al Hijo, en sí mismo tiene la vida eterna. Se descubre amado totalmente por Dios. Y dice, y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Está hablando del bautismo, de la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en la vida eterna. Esa profesión que hizo pública el día del bautismo. Dice, siendo consciente de eso, de esa profesión solemne, te recomiendo en la presencia de Dios, es decir, consciente de que estamos en Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Jesucristo que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio. ¿Cuál fue el testimonio de Jesús ante Pilato? ¿Cuál fue? El testimonio del amor, de la mansedumbre, el testimonio de Dios. Que conserves
el mandato sin mancha ni culpa hasta la manifestación. La manifestación es la venida, la parusía de Jesucristo. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará patente. El bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. El único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni lo puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Esto es un himno. Esta última parte es un himno. Y ese himno, evidentemente, existía antes de ser escrito aquí. Era un himno litúrgico. En las liturgias cristianas ya se cantaban himnos. Este era un himno, entonces él lo copia. Pone este himno. Por eso lo ponen entre comillas, ¿no? Y luego va a ser el fin de la carta, donde va a decir el cristiano rico. ¿Qué pasa cuando un cristiano es rico? Ya ha dicho, no te afanes por la riqueza. Pero puede pasar que alguien se convierte y ya era rico. O de pronto alcanzó una riqueza, porque tuvo una herencia, porque trabajó pues en la vida, etcétera, ¿no? Dice, a los ricos de este mundo, porque hay que entender que de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros. O sea, no se crean superiores a los demás. Ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas. No pongan la esperanza en la riqueza, que es insegura. ¿Ve? Recuerdo que cuando se dio la pandemia, en el momento más difícil, tú podías tener dinero, pero no podías usarlo. Y si hubieran permanecido más a tiempo, la gente queda en caos. No pongas la confianza de tu felicidad en el dinero, lo que está diciendo. No pongas su esperanza en él, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Es decir, no pongamos la esperanza de felicidad en las añadiduras, sino en el reinado de Dios. Porque todas las añadiduras son don de Dios para disfrutarlas, sí, pero centrados en Dios, que nos provee todo. Que practiquen el bien, o sea, que las personas que tienen practiquen el bien. Que se enriquezcan con bellas obras, las obras bellas, ¿ve? Que den con generosidad y con libertad. Que den con generosidad y con libertad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Es decir, cuando yo me desapego, tengo riqueza, pero me desapego, es decir, soy capaz de ayudar, de colaborar, de auxiliar, yo estoy a la vez haciendo un ahorro para la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? La apertura al reinado de Dios, la confianza en Dios. ¿Ve? Si dejo de confiar en el dinero, entonces puedo confiar en Dios. Si dejo de confiar en el dinero, soy capaz de compartir y de ayudar. Si dejo de confiar en el dinero, entonces confío en Dios, y esa es la auténtica vida, la verdadera, la que me hace vivir como Dios mismo, en total bondad, ternura, etcétera. Y eso hay que hacerlo con generosidad y con libertad, no a la fuerza. Generosidad y libertad. De esta forma atesorarán para el futuro. Vayan atesorando, ¿no? Y así, dice, podrán experimentar, adquirir la vida eterna, es decir, el amor de Dios. El amor de Dios. Quien pone su amor en el dinero no puede experimentar el amor de Dios, porque a él lo llena el dinero. Solo cuando me desapego, entonces puedo experimentar el amor de Dios. Y al final, pues, dice que esa vida verdadera, que es la vida eterna, el amor de Dios, es lo que Él quiere para todos nosotros. Por eso, Timoteo, guarda el depósito, guárdalo, no lo pierda. El depósito corresponde a la tradición de la fe.
a lo que Jesús enseñó. Y también, dice, ten cuidado, evita las palabrerías profanas. Evita, ten cuidado con las palabrerías profanas, es decir, que no corresponden al proyecto de Jesús, al proyecto de la luz, ¿sí? Del fanum. Profanum está antes de la luz, profanum, las profanas. Y también las objeciones de la falsa ciencia. O sea que hay una verdadera ciencia que busca el bien de la humanidad, el bien del ser humano, y que no está en contradicción con la enseñanza de Jesús, y hay una falsa ciencia. Cuidado con la falsa ciencia. Algunos que la profesaban, se han apartado de la fe y ha sido terrible. Seguir la falsa ciencia puede apartarme de la fe verdadera. Y gracias pues a ustedes. Bien, entonces vamos a dar paso para preguntas, para opiniones, porque vemos que es un texto que la parte final tiene varios elementos aplicables al hoy, desde lo que hablamos de la esclavitud, pasando por los verdaderos doctores y falsos doctores, cómo actuar, la vida del rico, cómo viven los ricos, cómo vivir siendo rico cristiano, la exhortación a una vida verdadera y la exhortación final. Entonces, si alguien tiene una opinión, una pregunta, podemos hacerla en este momento. Mientras que se deciden, recordar que tenemos que no olvidar, no podemos olvidar el momento, el contexto del tiempo. Cuando se habla de esclavitud no podemos, por ejemplo, caer en anacronismos. En la esclavitud en aquel momento era una cosa, en este momento es diferente. Puede que haya esclavitud, y hay muchas formas de esclavitud todavía hoy. En África, en países, hay esclavitudes. Pero hay que ver la esclavitud de hoy, cuál es. Y qué nos invita entonces el Evangelio sobre la esclavitud de hoy. A ver. Pensando un poco en el asunto del apego a las riquezas o a los bienes, yo siento que de repente a uno como que le corresponde examinar un poco quizás en las cosas pequeñas, porque a lo mejor uno se imagina el que si ay, de repente yo tuviera esto, lo otro, más allá, tanta plata en el banco y hiciera tal cosa, bueno, se va imaginando cantidad de cosas. Pero sin embargo en la vida común y normal, esa palabra o esa actitud más bien de apego, uno la manifiesta de muchas maneras. Entonces, yo me pregunto, y ahorita me vino a la mente eso, ¿no? Entonces yo decía, bueno, imagínese si con X o Y cosa, persona, ideal, sueño, algo material, yo me comporto así, o tengo ese pensamiento hacia eso, esa vinculación fuerte, ¿cómo sería si tuviera yo grandes posesiones? O sea, más peligro. Entonces, ¿cómo es que uno realmente tiene que encararse eso y darse cuenta de qué tan libre es? Exactamente. Recuerda que Jesús dio una máxima. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. Está diciendo que la riqueza, más que algo en sí, es el valor que yo le doy. Y entonces donde está mi riqueza, mi tesoro, ahí está mi corazón. Entonces puede que no tenga mucho, pero con lo poco que tengo soy un egoísta. Estoy apegado. Es decir, el apego no depende de la cantidad, depende del corazón del que se apega. Entonces puede estar apegado a algo que es muy poco, pero esa es su riqueza. Eres un rico para el mundo porque esa es tu riqueza. La riqueza que hemos de buscar solo es dándonos cuenta que nada en el mundo es lo que realmente creemos que es. Que todo es aparente, que todo se acaba, que nada perdura, que todo pasa. Y que por lo tanto, creer que la riqueza o cualquier apego, persona, cosa,
animal, cuenta, que yo crea que va a ser mi felicidad, lo que va a traerme es un sufrimiento más grande, siempre. Porque todo se acaba y nada perdura. Hay una persona que murió estaba ya falleciendo y tenía mucho dinero. Y ahí falleciendo decía, me están robando mi dinero. Ya falleciendo. Quiere decir que ya sea porque el dinero se acaba o ya sea porque dejamos este mundo, es efímero siempre. Buenas noches, profesor. Me llamó la atención esto. Cuidado con la iglesia donde Cristo no es el centro. ¿Me orienta? Muy bien, porque la iglesia, recuerden que iglesia significa asamblea reunida. Una asamblea reunida, sea católica, cristiana, sea cristiana de otra denominación, hermanas, o sea la iglesia que sea, la reunión que sea, cristiana, cuidado si Cristo no es el centro. ¿Cómo me doy cuenta si Cristo es el centro? Quiere decir que la comunidad asume el proyecto de Cristo. Asume la vida de Cristo. Pero la vida auténtica, no que andar en chancleta, con una capucha, no es eso. Es la vida práctica, la vida relacional que Cristo vivió. Y que nos enseñó a vivir y nos pidió que viviéramos. Es más, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando ustedes se amen así, la gente sabrá que son discípulos míos. Cuando empezamos a amarnos de verdad, empezamos a darle lugar a Cristo en nuestra vida realmente. Cuando nos amamos y perdonamos, cuando superamos la discordia, la maledicencia, la sospecha, las discusiones inútiles, ahí estamos echando a un lado el yo falso y dejando que reine Dios. ¿Ven? Por tanto es algo actual para hoy. Porque puede que hoy en nuestras comunidades estemos viendo precisamente lo contrario al ideal de Jesús. Murmurando, juzgando, condenando, queriendo que yo soy el mejor o la mejor, etcétera, etcétera. Padre, eso me recuerda lo que otras veces ha compartido sobre las primeras comunidades, que una de las formas más impactantes de evangelización era cuando la gente veía cómo se trataban y cómo se amaban y expresaban, miren cómo se aman. Eso era lo que atraía a otros hacia esas comunidades, a ser parte de esas comunidades. Entonces, en relación a ese apego, tal y como usted mencionaba también hace unos momentos, muchas veces o durante mucho tiempo en lo particular, yo interpretaba esa palabra como que era algo a lo material, pero tal y como usted lo ha dicho, pues a veces tenemos muchos apegos y no nos damos cuenta y creemos que son apegos, diríamos, sanos, ya sea a los padres, a los hijos o a personas muy cercanas. Durante mucho tiempo, uno de los mandamientos, ¿verdad? Uno de los principales mandamientos, ¿verdad? Amar a los padres. Y yo sentía que yo estaba siguiendo esos mandamientos, ese mandamiento del Señor, pero también tenía un apego dentro de ese mandamiento. Y uno se puede confundir porque piensa que está haciendo lo correcto, pero también es un apego. ¿Y cómo lo identifica? Por ejemplo, en mi caso, yo lo identifiqué cuando mi mamá y mi papá fallecieron, que tenía un dolor tan grande porque por esa situación. Entonces, no significa que es que no nos va a doler si alguien se transforma, pasa al pleno encuentro con el Padre, sino es que siento yo que se puede ver más allá de la misión esa maravillosa que tenemos por un espacio-tiempo temporal acá, y que bueno, saber que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, siento que esa es la parte que nos va a orientar si estamos sufriendo ante una situación, si estamos apegados o no. Sí, el apego
ya lo han dicho muchos sabios, el mundo está lleno de sufrimiento y la raíz del sufrimiento es el apego. Arranca el apego y arrancarás el sufrimiento. Entonces, ningún apego es bueno, ninguno es sano. Todos los apegos nos esclaviza. De hecho, la palabra hoy podemos verla de una manera moderna, ¿no? A todo mundo tiene un app favorito, ¿no? WhatsApp u otro app favorito. Pues el más favorito no es ese, no es WhatsApp, es el apego. ¿Sí? Es el ego. Entonces yo vivo en el ego apegado o vivo en el espíritu desapegado. El camino de Jesús es darnos cuenta que cuando vivimos desapegados es cuando realmente disfrutamos la vida como hijos de Dios. Que cuando estamos apegados no disfrutamos la vida por ser esclavos. Entonces el camino es aprender a desapegarnos y la única manera es elegir por Cristo, elegir por el Espíritu Santo, elegir por el reinado de Dios. Y eso es una elección. Elegimos seguir el camino de la verdad del Espíritu Santo o el camino falso del mundo. Es una elección que cada día nosotros hacemos. Entonces fíjense, cuando nosotros estamos apegados y nos llamamos cristianos, entonces lo que hacemos es muchas veces con nuestros apegos, con nuestras formas que hablan allí, que lleva a disputas, contiendas, peleas, dice inteligencias corrompidas, en vez de lo que la primera comunidad hacía, que era atraer, porque veían cómo se aman, la gente decía, huyamos de ahí porque no se aman, vámonos de aquí porque no se quieren, porque lo que veo es odio, resentimiento, división, vámonos de aquí mejor. Entonces a veces nosotros no somos conscientes, porque la misma comunidad o comunidades no son conscientes o no somos conscientes de que estamos viviendo en apego. No somos conscientes de que no estamos viviendo el evangelio de Jesús. Sí, muy religiosa y muy religioso, pero no en el evangelio de Jesús. Por eso podemos encontrar personas que van todos los días a misa, que celebran la misa, que podemos incluso oficiar la misa, como dicen los viejitos, y estar odiando a los hermanos, y estar juzgando al hermano, sacerdotes, diáconos, obispos, que juzgamos a los demás. Esa actitud habla de una conciencia, dice, que está corrompida, una inteligencia corrompida. Porque ese desamor que vivimos es un obstáculo para la fe de los demás. Ya lo dice Unitatis Redemptio del Concilio Vaticano II. La división entre los cristianos es una piedra de tropiezo para los demás y además un antitestimonio en la comunidad, las divisiones. Entonces, como no sabemos eso, no hemos conocido el evangelio a profundidad. Bueno, yo puedo estar en la iglesia y no me cae bien aquel o aquella y no le hablo y da igual comulgo y no. A eso se refiere, dice, tienen una inteligencia corrompida. Creen, dice, que están conforme a la verdad, pero están cegados por el orgullo y no saben nada. Es eso. Creo saber, puedo saber mucha liturgia y muchas normas en la iglesia y cómo se hace todo, pero tengo un corazón en desamor. Soy un antitestimonio, ¿eh? Si vivo en el amor con los demás, eso atrae a la gente, la vida de amor. ¿Ven? ¿Alguien más? Buenas noches. Solo tengo una curiosidad. ¿Cómo podemos relacionar el negocio de la piedad? Como lo estamos explicando ahí. Que me tiene un poco confundido. Ajá, el negocio de la piedad es el negocio. Piedad, recuerden que viene de pietas, del amor que se baja a lo más bajo, para comprender, para ayudar. Muy parecido a la misericordia, ¿no? La pietas. Entonces, cuando se habla a veces de la pieta, se habla del evangelio, se refiere al evangelio. Okay.
Entonces el negocio de la pietas es el negocio del evangelio. Entonces yo me meto a la iglesia, trabajo en la iglesia, trabajo en la comunidad, pero lo uso por negocio, para ganar dinero. ¿Falsos profetas? Eso se refiere a falsos profetas. Eso es lo que tira ahí. Claro. Y dice Pablo, pero en realidad sí es un negocio, pero cuando yo me desapego de todo y me entrego a Cristo. Entonces el mejor negocio, porque así vivo la vida eterna ya, la verdadera. O sea, la falsa ciencia es todo aquel saber que no une, sino que divide, que no lleva a la unión, a la unidad, sino que separa. La falsa ciencia es aquella que condena, que juzga. Falsa ciencia. Entonces, pues, yo puedo ser un letrado, sé mucha ciencia de las letras, porque hoy sabemos que hay distintas ciencias. Está la ciencia de la física, la matemática, la economía, la historia, la geografía, son ciencias también. La psicología, ¿ve? La medicina, la ciencia del negocio, el marketing. Entonces, cuando la ciencia que tengo no la vivo en la unidad, y para la unidad se vuelve falsa ciencia. Porque de inmediato se pone en contra de Jesús. Porque o juntamos o desparramamos. ¿Ve? O juntamos o desparramamos. No hay más. O estoy a favor de Cristo o estoy en contra de Cristo. O hago elección por el amor, por el Espíritu Santo, o hago elección por el ego, por el diabolos. No hay más. Lo triste es que a veces hemos elegido por el diabolos, por la división, pero creemos estar en el Espíritu Santo. Y yo siento un escalofrío y siento y me caigo porque el Espíritu Santo me tocó o porque me hizo, pero cuando salgo de ahí sigo hablando del otro. Olvídese, estoy en el diabolos, en la división. La elección por el Espíritu se transforma en relaciones de amor con los demás, de superación. Pero es que, ¿y si no me cae mal? Y si me cae mal, pues dale gracias a Dios. Pues si te cae mal, está revelándote algo que llevas escondido en ti que no aceptas. Hoy la psicología más moderna está hablando de que en psicología hay que aprender a dar gracias por aquellos que más duros han sido en mi vida, los que más me he chocado, porque esa persona fue la oportunidad que tuve para sanarme yo. En vez de agarrarlo a martillazo y jugar, debo es mirarme, porque eso que odio me está revelando lo que llevo escondido en el inconsciente. Y entonces, ¿qué hace el inconsciente? ¿Qué hace el Espíritu Santo para que podamos curarnos? Lo saca al consciente, pero en otra persona, para que sintiéndolo pueda encontrarlo en mí y sanarlo. ¿Eh? Eso nació desde hace mucho tiempo cuando comenzaron las teorías de la proyección psicológica. Ahora se ha ido más profundamente ya, más profundamente, ¿no? Bien, entonces culminamos con una oración. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad siempre de escuchar tu revelación. Que sepamos acogerla y hacerla vida y ser instrumentos para que muchas personas puedan conocer tu amor por ellas, puedan reconocer su auténtica identidad, puedan descubrirse amor para los demás y así encontrar la vida verdadera. Que podamos dejarnos conducir por ti, Espíritu Santo, y realmente cada día elegir por ti, elegir por el amor, elegir por la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Y bueno, gracias por la participación y les esperamos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.